Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y como les prometí desde el principio del programa, vamos a tener una conversación franca, cruda, directa, como siempre se expresa Carlos Sánchez Berzaín. Carlos es abogado, político, boliviano, fue ministro de Gobierno, ministro de Interior y ministro de Defensa en los dos gobiernos del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y actualmente también Carlos es director del Inter-American Institute for Democracy, ¿no? Inter-American Institute for Democracy. No quería pronunciarlo mal. Bienvenido, Carlos. Un millón de gracias por estar con nosotros hoy. Sé que has tenido muchísima demanda en estas últimas horas, porque lo ocurrido en Bolivia para muchos latinoamericanos no solamente es algo sorpresivo, no se estimaba probable un resultado como este, pero además a todos nos resulta tremendamente doloroso porque es un retroceso. Es sin lugar a duda un retroceso importantísimo para una nación que está siendo objeto de un ataque, como está haciendo Venezuela también, de una operación criminal transnacional que tú además la has denunciado y descrito con enorme coraje. Así que vamos a entrar directo. ¿Qué pasó? ¿Tú lo esperabas? ¿Cómo lo explicas? Estamos todavía en proceso de entender las múltiples variables o factores que pueden haber generado este resultado tan lamentable. Cuéntanos. Gracias, María Corina. Lo que hay que hacer es no tratar el tema boliviano como algo que ha pasado. Está pasando, no está resuelto. Lo que estamos mirando en Bolivia es lo que la dictadura pretende sea el último acto de la aplicación de su sistema de dictadura electoralista para reponer el dictador a la cabeza del poder ejecutivo. Y esto no es algo que está concluido, porque aquí simplemente estamos viendo la actuación del fraude sistémico y fáctico que la dictadura castrochavista ha preparado en Bolivia. Ahora, ¿cómo se explica esto? Vamos atrás con un poco de historia. El año pasado, el 20 de octubre, hay elecciones en Bolivia en el marco del sistema de dictadura electoralista, porque la dictadura electoralista tiene dos elementos, entre otros. Primero, son elecciones que se hacen cuando no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No hay respeto a los derechos humanos ni a las libertades fundamentales. Son elecciones donde hay presos políticos, persecución política, miles de exiliados, y hacen elecciones. O sea, no hay el primer elemento. La segunda cosa que no hay es que no hay vigencia del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho quiere decir respeto a la ley. Y ellos establecen una serie de disposiciones de la dictadura que van desde la Constitución hasta las leyes infames que violan los derechos humanos y te llevan a elecciones en ese marco, que no es Estado de Derecho. Tercero, no hay división e independencia de poderes, porque todos los poderes, incluido el órgano electoral, está concentrado en manos de la dictadura para manipularlos. En esas elecciones no hay manera que tú acudas a un juez para denunciar un acto violatorio de tus derechos porque el juez es del régimen. No hay manera que le pidas al órgano electoral que anule un fraude porque el sistema es del régimen. No hay manera de que tú hagas ejercicio de prensa libre para hacer elecciones porque está controlado por el régimen. Entonces, en ese escenario no se puede cumplir el otro elemento de la democracia, que es la celebración de elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, porque las constituciones de los regímenes castrochavistas de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia han hecho desaparecer el sufragio universal. El sufragio universal, además de que todos votan, quiere decir que todo ciudadano es igual. O sea, que tu voto como el mío vale lo mismo. Y eso no funciona en las dictaduras electoralistas porque ellos han creado un sistema para convertir las minorías relativas en mayorías absolutas. En Bolivia, en esta elección, bajo la constitución del Estado plurinacional dictatorial, con el 26% de votos puedes tener mayoría en el Senado, porque han suplantado el Senado de la República, que era de 3 senadores por cada departamento, 27 en total, a 4 por cada departamento, y en vez de hacer elección por mayoría, 2 y 1 por minoría, eligen proporcionalmente y con el 26% controlan el Senado. Con el 30% de votos en Bolivia tú puedes tener el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
y con el 40% con diferencia de 10% puedes hacer un presidente. Eso es castrochavismo. En la República necesitas mayoría o necesitas una segunda vuelta bien hecha. Entonces, termino mostrándote que Bolivia ha sido llevada a una situación en un sistema dictatorial en el que no puedes ganar. Encima de eso, se ha mantenido el sistema de impunidad porque el partido que hizo el fraude electoral el año pasado es el partido que está ganando la elección, tenía que haber sido inhabilitado. El candidato Arce Catacora tendría que estar enjuiciado por 14 años de dictadura y de fraude y de delitos económicos que han puesto a Bolivia en la crisis económica en que está. Era el ministro Evo Morales. Si Evo Morales está prófugo, el ministro de Economía, ¿cómo puede ser el candidato? Entonces, en elecciones en dictadura pasa lo que tiene que pasar. Es una... Ahora, Carlos, si hay un país y una sociedad que entiende lo que estás tú diciendo, somos los venezolanos, que hemos tenido 29 elecciones fraudulentas, 15 referendos, que todos han terminado igual, en el régimen avanzando, arrasando, atropellando, y además en el caso de Venezuela es un país ocupado por grupos criminales armados. Es decir, entendemos perfectamente que eso no es un proceso electoral. Ahora, eso ocurrió el año pasado, como tú bien dices, se produjo un fraude que la propia OEA así lo ratifica y se genera entonces la renuncia de Evo Morales y este periodo, este gobierno de transición. Ahora, ¿por qué se repite una situación en los términos que tú describes? ¿Qué pasó y qué no pasó en este periodo? No ha habido transición. La presidenta interina Yanina Áñez, que tenía que hacer la transición a la democracia, y transitar quiere decir cambiar, no ha repuesto el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. No hay Estado de Derecho en Bolivia porque sigue rigiendo la constitución de la dictadura y sus leyes. Hay plena impunidad para la gente de la dictadura, no hay un solo proceso que haya avanzado. No hay división e independencia de poderes porque todos los poderes, incluido el Ejecutivo del que ella es la cúpula, está controlado por la dictadura. Una asamblea que hace las leyes que quiere y las promulga, un poder judicial que protege y da impunidad a Evo Morales y sus cómplices y habilita al candidato Arce Catacora, y una fiscalía que en vez de perseguir a los criminales de la dictadura está persiguiendo a los defensores de la democracia. No ha habido transición, y por eso el gobierno interino de Yanine Áñez no es un gobierno de transición, sino un gobierno de continuidad. Ella es cuando ahora sale la propaganda del MAS y de la dictadura, decir, hemos ganado de acuerdo a encuestas en primera vuelta, y ella sale y los reconoce inmediatamente. O sea, que en tu opinión, esos resultados no reflejan las preferencias reales del pueblo boliviano. Esos resultados son parte del fraude. Primero porque el cómputo oficial no ha terminado. El cómputo oficial está poco más allá del 30% en este momento. Entonces, ¿cómo tú puedes dar por hecho algo que no está certificado legalmente? O sea, el proceso no ha terminado. Segundo, porque el año pasado, en noviembre, cuando sale Evo Morales, del 70 al 75% del pueblo boliviano repudiaba a Evo Morales y a su dictadura. Y en estos 11 meses, Evo Morales ha hecho bloqueos, ha hecho masacres. La fecha de la elección del 18 de octubre se fija después de que Evo Morales por 2 semanas dirige el llamado bloqueo del oxígeno en plena pandemia y mata decenas de personas, más de 40 personas por falta de oxígeno, de alimento, de combustibles, y obliga al gobierno a aceptar la fecha del 18 de octubre como fecha de la elección. Con todos esos elementos, de pronto el 75% de repudio popular se vuelve 52% de votación a favor de la dictadura. Eso es imposible. Por eso el pueblo boliviano hoy día se está movilizando para denunciar el fraude. Ese pueblo boliviano que ya ha sido traicionado por Yanine Áñez, con la falta de transición y con el reconocimiento que ha hecho este acto de fraude electoral de proclamar un ganador por encuestas. Ese pueblo boliviano que ha sido traicionado por Carlos Mesa, que ha dicho que ya perdió la elección, se está movilizando primero para demostrar el fraude y segundo para decir, señores, que el tema no ha acabado, que una elección en dictadura no le puede dar el derecho a la dictadura de reponer un operador del dictador como presidente. Ahora, Carlos, lo que se vio en los días previos
bueno, en todos estos meses, por lo que tú describes, ¿no? El horror de lo que ha hecho el MAS, la violencia, la desestabilización del país. Fueron unas condiciones muy adversas para la presidenta Áñez, con todo el dinero que tienen y además con Evo operando desde Argentina y descaradamente desde Argentina, generando todo este tipo de tensión interna. Vimos cómo los jefes del Foro de Sao Paulo se manifestaron con enorme vigor en las últimas horas y llamaba la atención algunos mensajes por las redes sociales que entre otros mandaba Ernesto Samper diciendo: logramos Bolivia, ahora vamos por Ecuador. ¿Qué crees tú que ha sido el rol del Foro de Sao Paulo y sus redes criminales? ¿Y qué significa Bolivia para este proyecto antioccidental del crimen? El Foro de Sao Paulo es el brazo, la careta política de la delincuencia organizada transnacional que, liderada por Cuba, asentada en la ocupación de Venezuela, controla Nicaragua, Bolivia, Argentina, y que se llama castrochavismo. El Foro de Sao Paulo es la careta política ya desgastada, y por eso han creado el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla. Para disimular y para tratar de hacer político un grupo criminal transnacional. El castrochavismo es un grupo de delincuencia organizada que opera como si fuera un grupo político de izquierda, socialismo del siglo XXI, para oprimir a los pueblos, para violar sus derechos humanos, detentar indefinidamente el poder y operar crímenes como el narcotráfico, el terrorismo, la desestabilización, la extorsión, la corrupción, toda clase de delitos. Por eso es un grupo delictivo. Entonces, esa definición de castrochavismo nos ayuda a entender el rol del Foro de Sao Paulo, que es un brazo operativo con apariencia política. Han desestabilizado Bolivia lo más que han podido, han amenazado, han generado esos bloqueos, han matado gente, han producido masacres lideradas por Evo Morales desde el exilio, financiado y protegido por el gobierno de Fernández Kirchner. Pero lo importante no es lo que hacen ellos, sabemos que van a hacer eso bajo la dirección del G2 cubano, que es el creador de esta bomba de humo que ha dicho que Arce Catacora ha ganado la elección en Bolivia en las encuestas. Sabemos lo que van a hacer. Lo importante es qué hacen los defensores de la libertad y la democracia, qué hacemos nosotros. Y ahí está el triste papel de la presidenta Yanine Áñez, que teniendo que haber sido una presidenta de transición, se queda como una presidenta interina, lanza su candidatura a la presidencia en base a las leyes y a la constitución de la dictadura, no repone la República de Bolivia ni el Estado de Derecho, porque bajo la constitución de la República ya no puede ser candidata siendo presidente, tiene que esperar un periodo. Y en las leyes de la dictadura además utiliza los mecanismos para una gran corrupción que en estos meses le hace olvidar al pueblo boliviano de la corrupción de Evo Morales y su dictadura de 14 años, o por lo menos la disimula de tal manera que la dictadura pasa al ataque contra Yanine Áñez y su gobierno, mal gobierno, como si esa fuera la representación de la democracia en Bolivia. O sea, el favor ha sido totalmente negativo. Y el tema de no haber hecho transición, el tema de no haber repuesto la República para recuperar el Estado de Derecho y para recuperar la división de independencia de poderes, y entonces recuperando el sufragio universal, hacer elecciones, es el pecado mortal. Si tú vas a elecciones en dictadura, vas a perder, te van a hacer fraude, que es lo que nos están haciendo. Ahora, Carlos, fíjate, se están escuchando muchas voces en estas últimas horas diciendo, bueno, lo que pasa, porque por supuesto, nadie se le ocurre ya en el mundo asociarse, justificar el crimen y la devastación chavista y madurista, ¿no? Y después del informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas, donde lo culpa directamente a Maduro de ser autor material de delitos y crímenes de lesa humanidad, menos. Pero entonces, en el caso boliviano dicen, no, pero es que Bolivia es otra cosa. El gobierno de Evo Morales y Arce era otra cosa. No era lo mismo que el chavismo, madurismo.
Es decir, había mejor administración, calidad de vida, sensatez económica. Una cosa era el discurso contra los empresarios y la propiedad privada, pero después se le daba y se le respetaban sus derechos y había más o menos algunas reglas del libre mercado, tratando bueno, como una explicación a los resultados del domingo. ¿Qué sientes tú sobre este planteamiento? Tú acabas de repetir el discurso castrochavista para Bolivia, pero esa gente debería recordar que Evo Morales en los últimos meses ha dicho que vuelve, primero, para liquidar la policía boliviana que lo traicionó. Segundo, para establecer en Bolivia milicias armadas, igual que Venezuela, que fue lo que le dijeron que haga, pero que él no hizo, y de esa manera acabar con las Fuerzas Armadas. Y tercero, para terminar con la libertad de prensa y ponerla en el modelo cubano, que es la manera de que la prensa apoya la revolución. Esa gente debería acordarse que Bolivia hoy día es un narcoestado, que el año 2003, cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal y que hoy día tiene 80.000 y es el núcleo central de la cadena de narcoestados que ha montado el castrochavismo, donde el narcoestado jefe es Cuba, el narcoestado hub es Venezuela y el narcoestado productor de la cocaína es Bolivia junto con las FARC y la CLN de Colombia. O sea, miren objetivamente eso. Y no pueden decir que Bolivia es un remedio de democracia, porque en Bolivia han habido y hay presos políticos, perseguidos políticos, se ha judicializado la persecución de la política y más de 1.200 exiliados. Y además que se guíen por los elementos esenciales de la democracia. No hay división e independencia de poderes, no hay libre organización política, no hay Estado de Derecho. Ahora, Bolivia nunca va a ser Venezuela, porque Venezuela es el terror. Venezuela es el infierno construido por el castrochavismo, creando una crisis humanitaria en el país más rico de las Américas. La potencia petrolera más grande de las Américas hoy día está convertida en un centro de miseria. Bolivia, sin embargo, ha sido dejada por Evo Morales, que ahora pretende volver a hacer tomar la presidencia de la República, como un narcoestado, con una deuda externa no conocida, con casos de corrupción que van desde el robo y el entreguismo a terceros países hasta el estupro institucionalizado por Evo Morales para el abuso de menores, y en una situación de crisis económica. ¿Acaso hoy día Bolivia vive una bonanza económica? En Bolivia hay hambre, en Bolivia hoy día hay más pobreza y más diferencias entre los bolivianos que la que había antes de que Evo Morales tome el poder. Bolivia es un régimen castrochavista. Claro, Carlos, hace unas horas Arce dice que sí, que él se lleva muy bien con Evo Morales, pero que Evo Morales no va a estar en su gobierno. Y entonces inmediatamente saltan muchas personas a decir, fíjense, esto puede ser como la patada que le dio Lenín Moreno a Rafael Correa. ¿Qué piensas tú? Yo creo que no. Yo creo que no, porque primero Arce Catacora es el ministro y cómplice de Evo Morales por casi... Bueno, pero Lenín era su vicepresidente en el caso de Correa, ¿no? Aquí hay una sola cosa que puede diferenciar. Primero, transparencia en el proceso actual. Ya es una elección en dictadura. Esa proclama en boca de urna no es un presidente. Hay que clarear las denuncias de fraude electoral y hay que hacer las cosas como tienen que ser, en el marco de la legalidad dictatorial. Y segundo, como este hombre que se considera presidente electo dice que no es como Evo Morales, el compromiso que debería hacer es la transición a la democracia. Va a haber respeto a los derechos humanos, va a cesar la persecución política, va a haber independencia de poderes, está dispuesto a cambiar el poder judicial manejado por el... Para que haya justicia y se demuestre todos los actos de corrupción que los involucraron a ellos y que los siguen involucrando con el régimen chavista madurista y con sus aliados internacionales. Ahora, Carlos, porque nos quedan unos 4 minutos, ¿qué viene ahora? Porque yo siempre he planteado, y tú me has escuchado decirlo, que esta especie de metástasis, que es este sistema criminal que se esparce por América Latina, veamos lo que está pasando en Chile, ni hablar lo que le quieren hacer Colombia. Colombia está en la mira, o sea, la desestabilización y la destrucción de la democracia colombiana es una cosa que está ya muy avanzada, porque además estos criminales han destruido
digamos, la dinámica en las fronteras y se ha convertido en un espacio de libre operación, todo nuestro territorio para los grupos criminales del ELN, la FARC, la Fuerza Bolivariana para la Liberación, el paramilitarismo, todo lo que bien sabemos que opera desde Venezuela para atacar a Colombia. Yo siempre he planteado que el núcleo, el tumor de esa metástasis es el sistema del régimen venezolano y que mientras nosotros no desmontemos el régimen venezolano, ese proceso va a continuar esparciéndose por la región y no se va a poder revertir. Es decir, difícilmente vamos a poder salvar a Bolivia. Para mí es imposible salvar a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba o incluso ya a este momento a Colombia y otros países de la región si no salvamos a Venezuela. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que está pasando hoy día en Bolivia es gentileza agradecida a la conspiración hecha por Cuba operando desde Venezuela en el territorio argentino. O sea, Bolivia es víctima de una operación transnacional criminal que tiene como centro al hub del castrochavismo, que es la colonia cubana establecida en Venezuela. O sea, si los venezolanos hubieran sido capaces de cesar la usurpación en el curso de Venezuela en el curso de estos últimos 11 meses, en Bolivia no estaríamos viviendo lo que vivimos. Eso es verdad. Y en el Ecuador no vivirán la amenaza de febrero próximo, donde van a tratar de reproducir la falsificación, el fraude y los crímenes que están cometiendo hoy día en Bolivia. O sea, aquí hay un eje criminal, Cuba, Venezuela, que tiene que desaparecer como dictaduras. Mientras la dictadura de Cuba y Venezuela y el castrochavismo estén vigentes, no va a haber paz para las Américas. Son una amenaza permanente a la paz, la seguridad, la democracia y a la libertad individual y los derechos humanos de las personas. Y eso claro, tiene, ahora, o sea, el tema de Venezuela no tiene que ser arreglado por los venezolanos, sino por el interés propio de toda la comunidad internacional en la región y en el mundo. Y eso es muy claro. El tema boliviano es una repetición de la manipulación de la situación en Venezuela. Y gracias a que no han sido capaces de desplazar esa usurpación, nosotros somos un país que vuelve a caer no en la dictadura, porque la dictadura nunca se fue, sino en manos de un representante del dictador. El año pasado se fue de Bolivia el dictador, pero quedó la dictadura y ahora están reponiendo fraudulentamente un operador del dictador. Bueno, yo en ese sentido quiero decirte que coincido plenamente contigo en el sentido de que si no se desmantela el sistema criminal instalado y que desde Venezuela efectivamente coordina y ejecuta y financia este proceso de estabilización, lo que viene para América Latina es nefasto. Para América Latina y para el hemisferio, porque esto es un proyecto antioccidental. O sea, basta con ver lo que está haciendo Podemos y ahora asociado con el PSOE en nada más y nada menos que en España. Ahora, yo siento que eso que tú planteas es ya asumido, nos costó mucho, pero ya es asumido por los principales aliados de Occidente, en el sentido de que es una amenaza a la seguridad nacional de cada uno de estos países, incluyendo los Estados Unidos. Se han quitado las caretas con los vínculos con Irán, con los vínculos con Rusia, con los vínculos con Siria, con Turquía, con China, y evidentemente ya no es un problema, como tú bien dices, solo de solidaridad por las vidas que se destruyen en la nación venezolana, sino por la propia permanencia y vigencia de las democracias liberales en nuestra región. Ahora, también está claro, Carlos, que solos no podemos. Los venezolanos hemos dado todo en estos años de lucha, se han cometido enormes errores en la dirección política, pero hay que articular una operación con la participación de actores internacionales. Para terminar, porque ahora sí es verdad, nos quedan 2 minutos, ¿cómo ves tú el escenario electoral en los Estados Unidos este 3 de noviembre y cómo crees tú que puede impactar uno u otro resultado a la causa y a la lucha por la libertad de Venezuela? Mira, sobre el punto que acabas de tocar, tienes toda la razón. El castrochavismo tiene su punto de mayor éxito el año 2016, controla todo el siglo XXI, pero está en decadencia, se está deshaciendo porque está identificado, está en quiebra, son criminales. Y en ese escenario, lo de Bolivia es un contraataque y la resistencia en Venezuela es la que los mantiene. Ahora han habido avances muy importantes y para ir a tu pregunta y cerrar,
el efecto de las elecciones en Estados Unidos es trascendental, porque lo que nos interesa a los pueblos de América Latina es la política exterior de Estados Unidos. Y la política exterior de Estados Unidos fue marcada el año 2015 y 2016 por la Cumbre de las Américas de Panamá, con Obama dándole la mano al dictador Castro y después reabriendo relaciones y diciendo que las dictaduras criminales de narcoestados podían ser tratadas como sujetos de contraparte por la democracia más importante del mundo. Cambió el gobierno y los republicanos fijaron una política exterior diferente basada en los principios y valores de los Estados Unidos: derechos humanos, respeto a la libertad, democracia, respeto a la propiedad privada, pero tardaron en dar. Y en el ámbito de aquello, esta elección va a definir qué tipo de política va a tener América Latina. El Partido Demócrata ya ha expresado su deseo de regresar a la política de Obama, una política de apertura con las dictaduras, y el Partido Republicano milita en la confrontación contra las dictaduras y el crimen organizado. Pero son los norteamericanos los que tienen que decidir eso y no nosotros. Y faltan solo 2 semanas y desde luego creo que es la elección en los Estados Unidos que ha sido seguida más de cerca por los venezolanos sin duda, pero también por América Latina, y tenemos una enorme conciencia del impacto que esto va a tener para nuestra lucha. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos, nos pasamos de la hora, pero es siempre fascinante conversar contigo. Quisiera que podamos continuarlo en una próxima oportunidad. Mucha fuerza al pueblo boliviano. Efectivamente es un retroceso, es un contraataque como tú dices, pero de este lado hay fuerza y determinación, y yo no tengo duda alguna que nosotros vamos a lograr desmantelar y derrotar, ahora sí, para siempre, este sistema corrupto, criminal, socialista, transnacional que quiere destruir y que tanto daño ha hecho a nuestras naciones y nuestras democracias. Un abrazo muy grande, Carlos Sánchez Berzaín, allá en la Florida, en Estados Unidos, exministro de Defensa, de Interior y de Gobierno de Bolivia, director del Inter-American Institution for Democracy. De verdad que siempre un placer, un gusto compartir contigo. Cuídate mucho, y a todos ustedes, queridos amigos, hasta el próximo martes contigo. Mucha fuerza y Dios nos bendiga.